¿Me estás hablando a mí? El director de Death Note. No olvidemos de quién estamos hablando. ¿Me estás hablando a mí o a tus 23 seguidores? What the fuck? ¡Pues ya he llegado! La película de Death Note de Netflix es una puta mierda. Venga, hasta luego. ¡Arriba los otakus! A ver, que si hago vídeos cortos no como, ¿vale? Así que vamos a alargar esta basura un poco más. Como podéis ver, me he puesto mi friki collar. ¿Se ve? ¿Se ve más o menos? Este Death Note, porque me lo regaló una fan, ¿vale? Entonces me lo he puesto como queriendo decir: soy fan, tengo más razón que los que no lo son. ¿Ah? Yo siempre más, todo más, yo. Hace unos días puse por Twitter. Voy a buscarlo porque no me acuerdo qué puse exactamente. Hoy se ha estrenado Death Note, luego la veo y os comento la mierda que seguramente han hecho, ¿vale? Venga. Y lo iba a hacer, iba a escribir un tweet diciendo la basura de película que era, porque lo es un hecho. Pero con 160 caracteres, pues no tenía suficiente. Y he dicho, total, los tweets no me los pagan, pues hago un vídeo en YouTube. Pero que bueno, que tampoco me lo pagan el vídeo en YouTube, era por hacer el chiste. No los estoy cobrando ya, así que... ¿La película es mala si te gusta Death Note? Sí, muy mala. La película es mala si no te gusta Death Note. Tú no conoces Death Note, ¿vale? Tú no sabes qué es. ¿Es mala la película? Sí, sigue siendo mala, ¿vale? Pero hay una cosa que tiene, que es entretenida. Eso hay que dárselo, porque se te pasa la hora y media rápida, porque tú estás ahí viéndola y dices, a ver qué mierda me vas a decir ahora. Y entonces, entre basura y basura, se te pasa deprisa la película y llegas hasta el final. ¿Por qué es mala la película? Te estarás preguntando, mi friki fan. ¡Arriba los otakus! Pues, es mala porque como adaptación, como película, como adaptación, ¿vale? No como película, sino como adaptación de del anime, del manga, de lo que sea, me da igual. Porque eso de Death Note tiene los nombres, y ni eso tampoco, ¿vale? Porque Light Yagami se llama... Light Turner. Light Turner. Que cuando lo dice, ¡pam! Te pega un... ¿sabes? Como un... ¿Qué ha pasado? Light Turner. L se queda como L. Han sabido conservar una consonante. Era complicado, pero han dicho, venga, va, deja la L. No la maréis. Pero Misa se pasa a llamar Mia, porque... no sé por qué. Alguien creyó oportuno que Misa... no. Pero es una adaptación. ¡Que no! ¡Que Misa no! Ponle Mia, ¿vale? Y se quedó como Mia. Que por cierto, es la más inteligente de toda la película. Para que veáis un poco que Death Note tiene Death Note. Y Ryuk es en Ryuk. Ese es igual. Si vas a hacer una adaptación, conserva los nombres como mínimo, ¿no? Pero no, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? Es Misa, hijos de puta, no Mía. Es Misa. A ver, Death Note, no. Death Note todos sabemos lo que es, ¿no? Y si no lo sabes, pues mírate el anime o léete el manga. No te veas la película porque si no, ya empiezas mal en la vida, ¿vale? Tenemos a Light Yagami, que es como el puto amo. Es muy inteligente, es muy frío, es muy manipulador, es muy controlador. ¿Controlador? Sí, también se puede decir, ¿no? Es muy todo, ¿no? Es muy de esto. Y que quiere matar a la gente. Bueno, a la gente no, a los malos, que él considera malo. Claro, aquí es un poco un problema de la ética esta regulera, ¿vale? Porque qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero vale. Él pues mata a violadores, asesinos, a corruptos, creo que también mataba al que no le gusta. O, claro, cuando evoluciona la serie, pues mataba también a quien se ponía en su camino. Dice, pero si es un detective, está haciendo el bien como tú. Ya. Tú y su enemigo se enfrenta, o este quiere pillarle, claro, contra L, que L es como un super chachihuachi, kawaii, muy kawaii, detective. Puto amo, bastante puto amo. Un poco cringe, también hay que decirlo, porque todo el día ahí con los deditos ya sabéis que es un poco cringe. Como vida real, como anime está bien. Y se enfrenta con él, que es puto amo, es inteligente, es como... es un niño huérfano, si no me equivoco, y... ¡Oh! Tú estás viendo. Vale, porque tú estás viendo a los dos enfrentándose. Kira, el bueno, el de verdad, contra L. Entonces, en la serie, en el anime, voy a hacer una trampa para que este caiga. Este cae en la trampa, pero quería caer en esa trampa, lo hizo aposta. Pero este sabía que iba a caer en la trampa aposta para hacerle otra segunda trampa que la estaba preparando. Pero este iba a caer en la trampa aposta, lo hizo aposta, en verdad, porque sabía que este tenía una segunda trampa y quería pillarle. Y entonces tú estás viendo el anime, el manga o lo que quiera que sea, y dices, ¡me cago en mi vida! ¡Pero qué bueno que es esto!, ¿no? ¿Qué argumento, qué guión, qué todo! Entonces Death Note no es como dos putos amos haciendo cosas de putos amos, y tú lo estás viendo y te crees muy listo porque lo estás viendo. Es la gracia final de Death Note, ¿vale? Pues bien, Death Note, la película de Netflix, la basura esa. Tenemos a Light Turner contra L. Turner es un puto niño, es un niño llorón, desesperado, que solo quiere follarse a Misa, no, a Mia. Se pone nervioso enseguida con todo, no te planea nada, no hace nada. Contra L, que tú ves a L, ¿vale? Y dices, bueno, al principio de la película, cuando está en Japón, con todas las luces y eso, a ver, como fotografía en la película se lo vamos a dar. Esa es buena. Y lo ves y dices tú, bueno, con L quizás nos salva la película. Sobre todo cuando pasa por el túnel rojo. Pasa por un túnel rojo
Cuando está, mira, un cadáver, creo, no sé qué hace con su vida. Y pasa por un túnel y pasa así. ¿Pero qué haces? No seas tú el más puto amo de todos, ¿no? Ahí mirando de lado a lado, dices, a ver, ¿qué haces? ¿Que me has partido media tele y medio sofá con tu puto amismo, ¿vale? Pero no, luego cuando va evolucionando, pues se queda como otro niño llorón que se desespera enseguida y se pone nervioso cuando pasan dos cosas ahí que no le cajan. Y viene el padre de L y le hace una llave. Y ves a L así, ¡que te mato! Y tú dices, ¿pero qué estáis haciendo? Haberle puesto... Dos chavales llorones se pelean. Entonces la vemos y sabemos lo que vamos a ver. Pero no Death Note, ¿vale? Venga, cuando ves a Light Turner, esto es... ¡Uf! Ahí ya pierdes esperanza. Ese es el momento de la película que tú dices, vale, la película es una mierda, lo sé, me la has confirmado, pero voy a verla porque quiero saber qué más me vas a contar. Como basura, no como algo que me vaya a gustar. Cuando va a Misa, no, a Mia, y le dice, mira tía, que soy un asesino. Sí, yo mato, ¿vale? Y esta es mi Death Note, donde yo mato a gente. Con mi Death Note soy un asesino, básicamente. Te estoy queriendo decir que soy un asesino, me declaro culpable, asesino. Y tú dices, a ver, Mia es su mejor amiga, es su amiga íntima, porque si lo fuese, venga, va, se lo puedes decir, es tu amiga íntima, confías en ella, yo qué sé, me da igual lo que hagáis con vuestra vida, pero son íntimos. No, no es nada, solo es alguien que se la quiere follar, ya está, porque le ha gustado. Y Mia pues es la típica que se van con estos que juegan a fútbol americano, ¿no? Es que salen con la chaqueta típica de películas americanas ¡oh, sí! Y se van a pegar patadas a un balón, yo qué sé. Pues ella va con ellos y él es como el pardillo, ¿vale? ¡Ah! Que me ahogo, coño. Entonces, L, que aquí nos confirma que es tonto, pues confiesa que tiene la Death Note para asesinar y que lo ha hecho, ya es un asesino. Como estrategia para fallarte a alguien creo que no es muy buena, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Entonces te confirma que es tonto. Tú dices, vale, el chaval es tonto, no da más de sí. Soy L y mato. ¿Quieres follar? Puto amo. Yo cuando la vi, yo ya sabía que no iba a ser Death Note. Eso tienes que saberlo, obviamente. No puedes esperar Death Note ni nada, pero si algo, los nombres como mínimo, pero si algo relacionado con el mundo de Death Note, y cuéntame una historia, aunque no sea la misma, venga, va. Te explican cosas que no necesitan explicación, y luego L, esta es buena, luego L deduce cosas con apenas información, contando que L es más tonto que una pipa, con estudios básicos, porque lo es, el pobre, pese a que te lo presentan como sí, porque estuvo solo, lo metieron en un sitio, no me acuerdo dónde, durante 6 meses, consiguió superar los 6 meses sin volverse loco. A partir de ahí empieza la formación como superdetective mundial, chachihuachi, que coges cosas con 2 dedos, ¿no? ¡Oh! No, pues te empieza a deducir cosas sin apenas información, diciéndote que Light vive en este sitio y tú dices, ya, pero ¿cómo lo has averiguado que vive donde, no me acuerdo, que vive donde quiera que viva? Porque en el anime veías como iban haciendo el horario y decía, oh, qué casualidad, solo mata en estos horarios. Entonces, si conseguimos todos estos horarios, oh, mirad, ¿qué os parece este tipo de horarios? Oh, ¿no será de un estudiante? Y tú ves cómo construyen todo. Aquí no, aquí te dice L, es un estudiante, vive ahí. Y tú dices, ¿pero cómo lo has hecho? No serás tú el puto amo, ¿verdad? Del principio, el del túnel. Pues seguramente. Esto os va a gustar. Esto parece mentira, pero esto que voy a contar es verdad. El director de esta película es Adam... me lo quería aprender para no mirar. Adam Wingard. Yo no sé muy bien cómo definir a esta persona. Es director, es el director de Death Note, ¿vale? No es el que pone las luces o el que comprueba el micrófono. ¿Está bien el micrófono? ¡Sí! Venga, me voy a tomar un café. No, es el director, ¿vale? Pues no se me pone a pelearse con los chavales por Twitter. Le empiezan a decir la gente pues que la película suya es una basura, porque lo es la verdad, ¿no? Y dice, haters gonna hate. No te pone gonna, sino que te pone una U, porque es... Te lo pone con una U porque es como más... Es más guay, ¿no? Haters gonna hate. Madre que lo parió. Pero no termina ahí. No, esto es para calentar solo, ¿vale? Lo siento, trolls. A ver, en pleno 2017, ¿quién sigue diciendo troll? ¿Qué troll que eres? Troll, los trolls de internet. Es que es muy del 2014, 2013, ¿no? Pero bueno, ha escrito Guna con U, o sea, tampoco. ¡Lo siento, trolls! Pero el artista siempre gana a la larga. Un director de cine, respondiendo a los comentarios negativos en Twitter. Los comentarios negativos en Twitter es la definición de Twitter. Me voy a morir, qué asco, yo tengo la razón, tú no. Que te den, ¿vale? Eso es Twitter, en esencia. Pues ver a este desgraciado. Lo siento, troles, pero el artista siempre gana a la larga. ¿Pero qué dices, mamón? ¿Pero qué dices? Y este, que es el mejor de todos, que es en plan... Ay, no hagas esto público, no lo digas público, díselo a tu novia, a tu padre, entre los coleguis, ahí... Vale, cuando dices tonterías con tus amigos, pero no lo pongas público. El chaval dice así, ¿estás intentando convencerte
a ti mismo de que tu película era una basura con todos esos retweets? Porque Adam está mirando su Twitter y da muchos retweets. O sea, da retweets a la gente que dice que la película es buena. O sea, son 5 o 6 personas, ¿vale? Si tú vas a su Twitter y le dices, me gusta Death Note, seguramente te dé retweet, ¿vale? Él le contesta, ¿me estás...? Es que... ¿me estás hablando a mí? El director de Death Note. No olvidemos de quién estamos hablando. ¿Me estás hablando a mí o a tus 23 seguidores? What the fuck? ¿Pero qué me estás contando? ¿Me estás hablando a mí o a tus 23? Madre mía, qué señor. Es como alguien que es muy salty, ¿no? Tú le dices cualquier cosa y... ¿Qué? ¿Qué dices? Te espero a... te espero a la salida del colegio, Yo, necesito dejarle un tweet. Me lo está pidiendo a gritos. Pero un tweet elegante de estos que me caracterizan. Un tweet de... te voy a dar mis motivos de por qué la película es mala. Tu película es una puta mierda. Mamón. Esto lleva acento en la O. Muy bien. Y película también. Oh, qué bien que me corrijas, ¿no? ¡Asúmelo! Cerdo. Me he comido un block, seguramente. Esta noche no duerme. Ya os lo digo yo que esta noche no va a dormir. Va a estar en la cama. Qué troll que soy. Soy más troll. Y ahora viene la peor parte de todas, que no la vais a creer, pero es verdad. Eso es lo que se comenta por el barrio, ¿vale? Varios barrios, además, no solo uno. Se comenta por los barrios que va a haber secuela de Death Note. Netflix quiere hacerlo, ya lo ha confirmado que quiere. Oh, madre que os parió. Quiere más Death Note, pero que se ve que están esperando a la respuesta del público. Iba a hacer una petición de estas de que puedes pedir firmas y en change.org, ¿vale? Para que cancelemos esa secuela. Pero se me ha ocurrido otra idea mejor. Sí, quiero ser el director de la secuela de Death Note de Netflix. Netflix. Escoge a quién quieres dirigir tu petición. Pues a Netflix, ¿no? ¡Oh! Está. Netflix. Explica el problema que quieras resolver. Es más probable que la gente apoye tu petición si explicas por qué te importa. Explica cómo este cambio te afectaría a ti, tu familia o... La película anterior de Death Note fue una basura. Como fan de Death Note, el anime, ¿vale? Lo deja bien claro, no quiero mentir a nadie. Sí que puedo hacerlo mejor que el Ragger de Adam Wingard. Chin, pum, un saludo. Incluye una foto o un vídeo que capture la emoción de tu historia. Vale, lo tengo. Mi barriga. La chicha, esta que hay aquí concretamente. Y mi cara sonriendo. Creo que esa foto lo dice todo, así que... publicar. Pues ya tengo la petición. Os la voy a dejar aquí abajo en la descripción. ¡Yo! Me ha rimado ahí. Pues os la voy a dejar aquí abajo, por favor. Firmad. Y hagamos de Death Note la película que todos queríamos ver. Que nuestros hijos, nuestros familiares y amigos estén orgullosos de Death Note. Con vuestro apoyo, arriba los otakus, podemos conseguirlo. Death Note de corazón, no de ocasión. Pues eso ha sido todo, que bien lo pasemos, como nos divirtamos. Déjame un buen like para poder comer. Recordad que abajo tenéis para las peticiones. Es muy real esto. A lo mejor podría llegar a ser el director de la próxima película de Death Note. Si Adam lo ha conseguido, yo creo que tengo posibilidades. Por aquí os voy a dejar el vídeo de esta semana. Ya está, por aquí abajo sigo sin subir vídeos de gameplays, así que no os pongo nada, ¿vale? Y pues ya está, yo me voy a quedar aquí escribiendo. Ahora escribo un nombre todo guapo. Os lo podéis imaginar cuál es. Y ¡arriba los otakus! Adiós.